con 50 años y divorciada. La voz de Luisa cortó el silencio de la sala como un látigo. Vas a morir sola y abandonada, sin nadie. Todos los ojos se clavaron en mí. Mi hijo Diego bajó la mirada hacia su plato, pero pude ver cómo sus labios se curvaban en una mueca de vergüenza. Como si yo fuera el problema. Como si mi existencia fuera algo de lo que debía disculparse ante su esposa. Catarina, mi hija, negó con la cabeza desde el otro lado de la mesa, suspirando con ese dramatismo ensayado que tanto le gustaba usar. «Qué tristeza», murmuró Diego, sin siquiera mirarme a los ojos. Yo solo sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, y miré discretamente mi reloj. Las 7:42 de la noche. Faltaban exactamente 18 minutos. Habían organizado esa cena supuestamente para celebrar mi cumpleaños número 50. Una celebración, dijeron. Pero desde el momento en que crucé la puerta de aquella casa, supe exactamente lo que era. No era una fiesta. Era una emboscada. Un escenario cuidadosamente preparado para humillarme, para recordarme mi lugar en esta familia. El lugar de la mujer que había fallado. La divorciada. La solitaria. La carga. Diego me había llamado 3 días antes con esa voz que intentaba sonar cariñosa, pero que yo conocía demasiado bien. Mamá, queremos hacer algo especial por tu cumpleaños. Ven a cenar a casa. Luisa está preparando todo con mucho cariño. Cariño. Esa palabra debería haberme advertido. Luisa y yo nunca habíamos tenido cariño entre nosotras. Desde el día en que Diego me la presentó, 5 años atrás, supe que esa mujer me veía como un obstáculo, como alguien que estorbaba en su perfecta vida matrimonial. Pero acepté la invitación. No porque fuera ingenua, no porque esperara que realmente me apreciaran. Acepté porque era el momento perfecto, el momento que había estado esperando durante años. Cuando llegué, Diego me recibió con un abrazo mecánico, de esos que se dan por obligación social. Sus brazos apenas me rodearon antes de soltarme rápidamente, como si mi contacto lo incomodara. Luisa apareció detrás de él, usando un vestido ajustado color rojo brillante, con tacones altísimos que la hacían parecer más una modelo de pasarela que una anfitriona de cena familiar. Me miró de arriba abajo con esos ojos calculadores que tenía, evaluando cada detalle de mi apariencia. Aurora, dijo mi nombre como si le doliera en la boca. Qué bueno que pudiste venir. Pudiste venir. Como si yo fuera una invitada de relleno. Como si mi presencia fuera opcional en la celebración de mi propio cumpleaños. Catarina estaba sentada en el sofá de la sala, con su teléfono en las manos, sin molestarse siquiera en levantarse cuando entré. Levantó la vista apenas un segundo, me saludó con un movimiento de cabeza y volvió a su pantalla. Mi propia hija. La niña que había criado, a la que había dado todo, me trataba como si fuera una desconocida molesta. Siéntate, mamá, me indicó Diego, señalando una silla al final de la mesa del comedor. No la cabecera. No un lugar de honor. El rincón. La esquina donde se sienta la gente que no importa. Me senté sin decir nada. Ajusté mi vestido negro, ese que había elegido cuidadosamente para esta noche. Ellos no lo sabían, pero ese vestido costaba más de lo que Luisa ganaba en 3 meses. Lo había comprado en una boutique exclusiva, pagado en efectivo, sin pestañear ante el precio de $4,200. Pero para ellos, yo seguía siendo Aurora Rivas, la mujer divorciada y arruinada. La madre que apenas sobrevivía con lo mínimo. Qué equivocados estaban. La mesa estaba puesta con una vajilla sencilla, nada especial. Ni siquiera se habían molestado en usar la cristalería fina o manteles elegantes. Era una cena común, ordinaria, como las que se hacen un martes cualquiera. No había decoración de cumpleaños. No había globos, ni velas, ni ese ambiente festivo que uno esperaría. Solo una mesa fría, con 4 puestos, y yo relegada al extremo como si fuera un mueble viejo que no sabían dónde acomodar. Luisa trajo una fuente con pollo asado y la colocó en el centro con un golpe seco. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas con elegancia estudiada y me clavó esa mirada que ya conocía tan bien. La mirada de quien está a punto de atacar. Bueno, Aurora, comenzó, con una voz melosa que no engañaba a nadie. 50 años. Debe ser difícil llegar a esta edad. En tu situación. En tu situación. Ahí estaba. La primera estocada. ¿Mi situación?
Pregunté con calma, sirviéndome agua en mi copa. Ya sabes, intervino Catarina, dejando por fin su teléfono a un lado. Divorciada, sola, sin una pareja estable. A tu edad, mamá, eso debe pesar. Diego tosió incómodo, pero no dijo nada para defenderme. Nunca lo hacía. Había aprendido que mi hijo era un hombre débil, controlado completamente por su esposa. Un títere que bailaba cuando Luisa tiraba de los hilos. Las mujeres de 50 años tienen muchas opciones hoy en día, respondí con tranquilidad, cortando un pedazo de pollo con precisión quirúrgica. No todas necesitamos depender de alguien más para ser felices. Luisa soltó una risa ahogada, como si acabara de escuchar el chiste más absurdo del mundo. Por favor, Aurora, seamos realistas. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Una mujer de tu edad, divorciada, sin un trabajo estable, sin una vida social activa. ¿Qué futuro te espera? Mírate. Comes sola todos los días. Pasas los fines de semana encerrada en ese departamento pequeño que rentas. No tienes amigos que vengan a visitarte. Ni siquiera tienes fotos nuevas en tus redes sociales. Cada palabra era como un golpe calculado. Ella había preparado este discurso. Lo había ensayado. Y Diego y Catarina estaban ahí sentados, asintiendo en silencio, validando cada crueldad que salía de su boca. Es preocupante, mamá, añadió Catarina, con esa voz de falsa compasión que me revolvía el estómago. Nos preocupamos por ti, por tu futuro. ¿Qué va a pasar contigo cuando seas mayor? ¿Quién va a cuidarte? ¿Cuidarme? Repetí, dejando el tenedor sobre el plato. ¿De verdad están preocupados por eso? Claro que sí, dijo Diego, finalmente hablando, aunque sin levantar la vista. Eres nuestra madre. Pero tienes que ser realista. No puedes seguir viviendo como si todo estuviera bien cuando claramente no lo está. Claramente no lo está. Como si mi vida fuera un desastre evidente. Como si ellos supieran algo de mi vida real. Luisa se recostó en su silla, cruzando los brazos con satisfacción. Estaba disfrutando esto. Cada segundo de mi supuesto sufrimiento la llenaba de placer. Lo que Diego intenta decir, continuó ella, con esa voz ponzoñosa, es que tal vez deberías considerar opciones. Ya sabes, hay residencias para personas mayores muy dignas. Lugares donde no estarías sola. Donde tendrías compañía de gente de tu edad. Residencias. Me estaban sugiriendo que me fuera a un asilo. Con 50 años y divorciada, repitió Luisa, ahora con más veneno en la voz. Vas a morir sola y abandonada, sin nadie. Es la realidad, Aurora. Y entre más pronto lo aceptes, mejor para todos. El silencio que siguió fue denso, pesado. Diego miraba su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Catarina bebía su vino con lentitud, observándome por encima del borde de su copa. Y Luisa me miraba directamente, con esa sonrisa cruel que decía claramente, te tengo exactamente donde quiero. Pero yo solo sonreí. Esa misma sonrisa tranquila que había mantenido desde que llegué. Y volví a mirar mi reloj. Las 8 de la noche. Faltaban exactamente 10 minutos. Qué tristeza, murmuró Diego nuevamente, moviendo la cabeza de lado a lado como si estuviera presenciando una tragedia inevitable. Realmente, mamá, es triste verte así. Así. Como si yo fuera un proyecto fallido. Como si mi existencia fuera una lección moral sobre lo que no debía hacerse en la vida. Luisa no había terminado. Podía verlo en sus ojos brillantes, en esa postura de depredador que había adoptado. Esto era lo que había esperado durante meses, quizás años. La oportunidad perfecta de ponerme en mi lugar frente a testigos. Frente a mis propios hijos. Es que no lo entiendo, Aurora continuó, sirviéndose más vino con movimientos exagerados. Tuviste un matrimonio. Tuviste una familia. Y lo echaste todo a perder. ¿Por qué? ¿Por qué te divorciaste de Diego y dejaste que todo se desmoronara? Se refería a mi exesposo, el padre de mis hijos. El hombre que me había sido infiel durante 15 años con su secretaria, con la vecina, con cualquier mujer que le prestara atención. El hombre que había vaciado nuestra cuenta bancaria conjunta para pagar los caprichos de su amante más reciente. El hombre que me había dicho, mirándome a los ojos,
que yo me había vuelto aburrida y poco atractiva después de dar a luz a Katarina. Pero claro, ellos no sabían esos detalles. O no querían saberlos. Era más fácil culparme a mí. La mujer siempre es la culpable del fracaso matrimonial, ¿verdad? Las cosas no funcionaron, respondí simplemente, manteniendo mi voz neutral. Sucede. Sucede, repitió Katarina con sarcasmo. Mamá, no puedes simplemente decir que sucede. El divorcio fue tu decisión. Papá quería arreglar las cosas, pero tú fuiste terca. Y ahora míranos. Una familia rota. Diego y yo crecimos en un hogar destruido por tu egoísmo. Hogar destruido. Egoísmo. Las palabras rebotaban en mis oídos, pero ya no me dolían como antes. Había pasado años escuchando estas acusaciones, estas reinterpretaciones convenientes de la historia. Al principio, intenté defenderme. Intenté explicarles la verdad sobre su padre. Pero ellos no querían escuchar. Era más cómodo tener un villano claro, y yo había sido elegida para ese papel. Y ahora Luisa tomó el control de la conversación nuevamente, como siempre hacía. Estás completamente sola. Sin un hombre que te respalde. Sin estabilidad económica. Dependiendo de la caridad de tus hijos. Caridad de mis hijos. Esa fue la frase que casi me hizo soltar una carcajada. Si tan solo supieran. No dependo de nadie, dije con calma, cortando otro pedazo de pollo aunque ya no tenía hambre. Por favor, Luisa soltó una risa despectiva. Aurora, todos sabemos que Diego te ayuda con el alquiler cada mes. Y que Katarina te compra comida cuando vas a visitarla. No tienes que fingir orgullo aquí. Somos familia. Diego se movió incómodo en su silla, pero no me miró. Katarina asintió levemente, como confirmando las palabras de su cuñada. Ambos creían firmemente que me estaban sosteniendo económicamente. Que sin su ayuda, yo estaría en la calle. La verdad era mucho más interesante. Ese dinero que Diego me depositaba cada mes, esos $200 que él creía que eran mis salvavidas, iban directamente a una cuenta de ahorros que había abierto a su nombre. Una cuenta que ahora tenía más de $15,000. Un fondo que él desconocía por completo. Lo mismo con las compras de Katarina. Cada vez que ella insistía en pagar mi mercado, yo dejaba que lo hiciera, y luego transfería el equivalente en dinero a una cuenta de inversión para ella. Ambos pensaban que me estaban rescatando, cuando en realidad yo estaba construyendo un futuro para ellos sin que lo supieran. Pero eso no era todo lo que ellos ignoraban. Ni siquiera era la punta del iceberg. Además, Luisa se inclinó nuevamente hacia adelante, su voz bajando a un tono más íntimo, más venenoso. Hablemos de tu situación romántica. O mejor dicho, la falta de ella. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que un hombre te miró con interés? Luisa, Diego murmuró débilmente, pero su esposa lo silenció con una mirada afilada. No, Diego. Estas son conversaciones que necesitamos tener. Tu madre está entrando en una edad peligrosa. 50 años. Divorciada. Sin atractivo en el mercado. Porque seamos honestas, Aurora, los hombres de tu edad buscan mujeres más jóvenes. Y los hombres mayores ya están establecidos o muertos. ¿Qué te queda? Nada. Absolutamente nada. El mercado. Como si yo fuera un producto en oferta que nadie quería comprar. Katarina decidió unirse al ataque con renovado entusiasmo. Recuerdo cuando intentaste usar esas aplicaciones de citas. Mamá. Fue patético. Nos mostraste esos perfiles de hombres mayores que te escribían, y todos eran perdedores. ¿Te acuerdas? Ese hombre de 65 años que vivía con su madre. El otro que te pidió dinero prestado en la primera cita. No me acordaba de haberles mostrado nada de eso, porque nunca lo había hecho. Pero ellos habían construido narrativas completas sobre mi vida basándose en sus propias suposiciones. Habían decidido quién era yo sin preguntarme nunca la verdad. La realidad es dura, Aurora, Luisa continuó, disfrutando cada palabra. A tu edad, con tu situación, con tu aspecto, las posibilidades de encontrar una pareja decente son prácticamente nulas. Cero. Los hombres exitosos, los empresarios, los profesionales, no van a fijarse en una mujer divorciada de 50 años sin ningún atractivo especial que ofrecer. Sin ningún atractivo especial que ofrecer.
como si mi valor se midiera únicamente por lo que podía darle a un hombre. Tal vez deberías conformarte, sugirió Catarina, con esa falsa compasión que tanto practicaba. No apuntar tan alto. Hay hombres buenos, sencillos, que tal vez estarían dispuestos a hacerte compañía. No necesitas a alguien rico o exitoso. Solo alguien que esté ahí. Alguien que esté ahí. Como si la presencia de cualquier hombre fuera mejor que estar sola. Como si necesitara desesperadamente llenar un vacío que ellos asumían que existía. Miré mi reloj nuevamente. Las 8:05. 5 minutos más. ¿Por qué sigues mirando tu reloj?, preguntó Luisa, entrecerrando los ojos con sospecha. ¿Tienes que estar en algún lugar? ¿Tienes planes más importantes que estar con tu familia en tu cumpleaños? Estoy esperando algo, respondí simplemente. ¿Esperando qué? Diego finalmente levantó la vista, mirándome con confusión genuina. Mamá, ¿de qué hablas? Ustedes no saben nada de mi vida, dije con calma, limpiando mis labios con la servilleta. Nada en absoluto. Luisa soltó una carcajada que resonó por toda la habitación. ¿Tu vida? Aurora, tu vida es un libro abierto. Un libro muy corto y aburrido. Por cierto, te levantas, vas a ese trabajo de medio tiempo en la tienda, regresas a tu departamento, ves televisión y te duermes. Esa es toda tu existencia. Trabajo de medio tiempo en la tienda. Esa era otra de sus fantasías. Yo había mencionado una vez, hace años, que había trabajado brevemente en retail después del divorcio. Ellos habían tomado esa información y la habían congelado en el tiempo, asumiendo que seguía en la misma posición, haciendo lo mismo, sin ningún progreso ni cambio. Es triste, Diego repitió por tercera vez esa noche, como si fuera un mantra. Realmente triste, mamá. Y nos duele verte así. Por eso queremos ayudarte. Por eso estamos teniendo esta conversación. Esta conversación. Como si esto fuera un acto de bondad y no un ejercicio de crueldad calculada. Hemos estado pensando, Luisa intercambió una mirada con Diego, y él asintió levemente, como dándole permiso para continuar, que tal vez sería bueno que consideraras mudarte. Vender ese departamento pequeño que rentas. Oh, espera, ni siquiera es tuyo. Bueno, dejar ese lugar y buscar algo más apropiado para tu situación. ¿Apropiado?, pregunté, aunque ya sabía exactamente a dónde iba esto. Un lugar más pequeño, más económico. Tal vez en las afueras de la ciudad, donde el costo de vida es menor. Así Diego no tendría que seguir ayudándote tanto cada mes. Él tiene sus propios gastos, ¿sabes? Estamos planeando tener un bebé pronto, y necesitamos ahorrar. Ahí estaba. El verdadero motivo detrás de esta cena. No era mi cumpleaños. No era preocupación familiar. Era dinero. Querían dejar de darme esos $200 mensuales que pensaban que eran mi única fuente de ingreso. Y además, añadió Catarina, mamá, tienes que pensar en el futuro. ¿Qué pasará cuando ya no puedas valerte por ti misma? Cuando necesites cuidados. Nosotros no vamos a poder encargarnos de ti. Tenemos nuestras propias vidas, nuestras propias familias. No vamos a poder encargarnos de ti. Las palabras flotaron en el aire como una sentencia final. Luisa se recostó en su silla con satisfacción, cruzando las piernas y tomando un sorbo largo de su vino. Por eso te lo digo, Aurora. Con 50 años y divorciada, sin nadie que realmente se preocupe por ti, sin recursos, sin futuro, vas a morir sola y abandonada. En un cuarto frío de algún hospital público o en un asilo de tercera. Y nadie va a estar ahí para despedirse de ti. Esa es tu realidad. Diego y Catarina no dijeron nada para contradecirla. Se quedaron en silencio, mirando sus platos, aceptando ese futuro horrible que Luisa acababa de pintar para mí como si fuera inevitable. Como si ya estuviera escrito en piedra. Yo sonreí. Esa misma sonrisa tranquila que había mantenido durante toda la noche. Y miré mi reloj una última vez. Las 8:10 de la noche. En realidad, dije suavemente, dejando la servilleta sobre la mesa, creo que están a punto de descubrir cuán equivocados están. Luisa arqueó una ceja, su rostro mostrando una mezcla de diversión y desdén. ¿Equivocados? Nosotros. Se rió con esa risa aguda que me había llegado a resultar insoportable con los años. Aurora, por favor.
No empieces con fantasías. Ya es suficientemente patético sin que añadas delirios a la mezcla. Diego me miró con algo que parecía lástima. Esa mirada que reservas para alguien que está perdiendo la cordura. Mamá, ¿estás bien? ¿Has estado tomando tus medicamentos? Medicamentos. Ni siquiera tomaba aspirinas, pero ellos habían decidido que yo estaba mentalmente inestable. Otra narrativa conveniente para explicar por qué no encajaba en el molde que habían diseñado para mí. Estoy perfectamente bien, respondí con voz serena. Mejor que nunca, de hecho. Y en unos minutos, ustedes van a entender exactamente lo que quiero decir. Catarina intercambió una mirada preocupada con su hermano. Mamá, nos estás asustando. ¿De qué estás hablando? ¿Qué va a pasar en unos minutos? Llegará alguien, dije simplemente, tomando un sorbo de agua. Varias personas, en realidad. Luisa estalló en carcajadas. Se llevó una mano al pecho como si acabara de escuchar el chiste más gracioso del año. ¿Personas? ¿Qué personas? ¿Invitaste a gente a mi casa sin mi permiso? Esto es increíble. Diego, tu madre está completamente fuera de control. No invité a nadie a tu casa, aclaré. Ellos vienen por su propia cuenta. Porque esta cena no es solo tu evento, Luisa. También es mi cumpleaños. Y yo tengo mis propios invitados. ¿Invitados? Diego parecía genuinamente confundido. Mamá, no entiendo. ¿De quién hablas? ¿Quién vendría a verte a ti? Esa pregunta dolió más de lo que él jamás sabría. La idea de que era tan inconcebible que alguien quisiera verme, que alguien se molestara en venir por mí. Para mi hijo, yo era tan insignificante que la posibilidad de tener gente importante en mi vida era imposible de imaginar. Ya lo verán, dije, manteniendo esa calma que claramente los estaba irritando. En muy poco tiempo. Luisa golpeó la mesa con la palma de su mano, haciendo tintinear los vasos. Basta. Basta de estas tonterías. Aurora, si esto es un intento desesperado de llamar la atención, déjame decirte que es patético. Más patético de lo usual. ¿Qué esperas lograr con esto? ¿Que sintamos lástima por ti? ¿Que te roguemos que te quedes? No espero nada de ustedes, respondí con honestidad. Dejé de esperar cosas de ustedes hace mucho tiempo. Esas palabras cayeron como piedras en agua quieta. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Diego apretó su mandíbula. Catarina desvió la mirada hacia la ventana. Incluso Luisa, por un momento, pareció perder algo de su arrogancia habitual. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Diego finalmente, su voz sonando más defensiva que curiosa. ¿Ahora resulta que nosotros somos los malos? Nosotros, que hemos estado cuidándote todos estos años. Cuidándome. Esa palabra otra vez. Como si sus migajas de atención fueran actos de heroísmo. Ustedes no saben nada de mi vida, repetí, esta vez con más firmeza. No saben dónde vivo realmente. No saben a qué me dedico. No saben con quién paso mi tiempo. No saben absolutamente nada porque nunca se han molestado en preguntar de verdad. Eso no es cierto, protestó Catarina, aunque su voz sonaba débil, insegura. Te preguntamos cómo estás cada vez que hablamos. Me preguntan cómo estoy, asentí. Y antes de que pueda responder, ya están hablando de sus propias vidas. De sus problemas. De sus necesidades. Yo solo soy una casilla que marcan en su lista de obligaciones familiares. Llamar a mamá. Listo. Preguntar cómo está. Listo. Asumir que está mal porque es una divorciada solitaria. Listo. Luisa bufó con desdén. Por favor, ahora te vas a hacer la víctima. ¡Qué sorpresa! Las mujeres como tú siempre hacen lo mismo. Culpan a todos los demás por sus propios fracasos. Nunca asumen responsabilidad por las decisiones terribles que tomaron. Tienes razón en algo, dije, mirándola directamente a los ojos. Tomé decisiones. Muchas decisiones. Y algunas de ellas fueron las mejores de mi vida. Decisiones que ustedes van a conocer esta noche. Ya basta, Diego levantó la voz por primera vez en la noche. Mamá, esto es ridículo. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. No nos hagas perder el tiempo con estos jueguitos. Jueguitos. Para él,
Mi dignidad era un juego. Miré mi reloj otra vez. Las 8:14. En cualquier momento. Solo les pido paciencia, dije con calma. Muy pronto todo quedará claro. Luisa se puso de pie bruscamente, su silla raspando el piso con un sonido desagradable. ¿Sabes qué? Me niego a seguir con este circo. Aurora, claramente estás teniendo algún tipo de episodio. Necesitas ayuda profesional. Diego, tal vez deberíamos considerar llevarla a un psicólogo. O mejor aún, a un psiquiatra. No estoy loca, dije firmemente. Estoy más cuerda de lo que he estado en años. Entonces demuéstralo, me retó Catarina. Si realmente tienes esta vida secreta tan increíble de la que hablas, demuéstralo ahora mismo. Porque desde donde yo estoy sentada, solo veo a una mujer de 50 años desesperada por convencerse a sí misma de que su vida tiene algún significado. Desesperada. Esa palabra me hubiera destruido hace 5 años. Hace 3 años. Incluso hace 1 año. Pero ahora solo me hizo sonreír más ampliamente. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó Luisa con irritación. ¿Por qué sigues sonriendo como una idiota? Porque dije suavemente, ustedes realmente creen que me conocen. Creen que saben quién soy, qué hago, cómo vivo. Han construido una versión completa de mí en sus mentes, y esa versión es tan conveniente para ustedes. Una madre fracasada que necesita su caridad. Una mujer patética que deberían compadecerse. Les hace sentir superiores, ¿verdad? Les hace sentir que sus propias vidas tienen más valor. Nuestras vidas tienen más valor, soltó Luisa sin pensarlo 2 veces. Yo tengo un esposo exitoso, una casa hermosa, una posición social. Catarina tiene su carrera. ¿Y tú? Tú tienes un departamento de renta y un trabajo de medio tiempo. Ese departamento que ustedes creen que rento, dije lentamente, saboreando cada palabra, ese que según ustedes es pequeño y deprimente, no existe. O mejor dicho, existe, pero no vivo ahí. Diego frunció el ceño. ¿Qué? Mantengo ese lugar, expliqué, porque es conveniente, porque está cerca de aquí, porque cuando ustedes insisten en verme, puedo ir ahí y mantener la ilusión que tanto necesitan. La ilusión de que soy la persona que creen que soy. Estás hablando sin sentido, dijo Catarina, pero había algo en su voz. Una pequeña grieta de incertidumbre. Y ese trabajo de medio tiempo, continuó Luisa, aunque ahora su tono era ligeramente menos seguro. También es una mentira. Dejé ese trabajo hace más de 6 años, respondí. Pero nunca se los dije porque nunca preguntaron realmente. Solo asumieron. Y yo los dejé asumir porque era más fácil así. Más fácil, repitió Diego, sacudiendo su cabeza. Mamá, nada de lo que estás diciendo tiene sentido. Si no vives en ese departamento, ¿dónde vives? Si no trabajas en esa tienda, ¿de dónde sacas dinero? ¿Estás endeudada? ¿Es eso? Estás en problemas financieros peores de lo que pensábamos. Por supuesto que su mente iría ahí, a los problemas, porque para ellos, yo solo podía existir en estados de crisis. No estoy endeudada, dije. Todo lo contrario, en realidad. Luisa soltó una risa nerviosa. ¿Todo lo contrario? ¿Qué significa eso? ¿Tienes ahorros? Algunos cientos de dólares guardados bajo el colchón. Algo así, respondí con una sonrisa enigmática. En ese momento, como si el universo hubiera orquestado el timín perfecto, sonó el timbre de la puerta. Un sonido largo, claro, que cortó la tensión de la habitación como un cuchillo. Todos se congelaron. Luisa miró hacia la puerta, luego a mí, luego a la puerta nuevamente. No estoy esperando a nadie más. Pero yo sí, dije, poniéndome de pie lentamente, alisando mi vestido. Esos son mis invitados. Tus invitados, repitió Diego con incredulidad. Mamá, ¿qué hiciste? ¿A quién llamaste? El timbre sonó otra vez, más insistente esta vez. ¿No van a abrir?, pregunté con inocencia. Es de mala educación hacer esperar a los invitados. Catarina se levantó nerviosamente. Diego, ¿qué hacemos? Abre la maldita puerta, ordenó Luisa, aunque ahora había algo en su voz que no estaba antes. Algo que sonaba peligrosamente parecido al miedo. Diego caminó hacia la entrada,
sus pasos lentos, vacilantes. Puso su mano en la manija y me miró una última vez, como buscando alguna explicación, alguna pista de lo que estaba por suceder. Yo solo sonreí. Y entonces, él abrió la puerta. La puerta se abrió lentamente, y lo primero que vi fue la expresión en el rostro de Diego. Sus ojos se abrieron con sorpresa, su boca se entreabrió ligeramente, y dio un paso atrás como si acabara de ver algo completamente inesperado. Luego llegó la confusión. Miró hacia adentro, hacia mí, luego nuevamente hacia la puerta, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Quién?, comenzó a preguntar, pero su voz se quebró a mitad de la frase. Desde mi posición en el comedor, pude ver la figura que se recortaba en el marco de la puerta. Alto, elegante, vestido con un traje gris oscuro perfectamente cortado que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Diego junto. El hombre entró con la confianza natural de alguien acostumbrado a ser la persona más importante en cualquier habitación. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás con estilo, su postura era impecable, y llevaba en su mano izquierda un reloj que reconocí inmediatamente. Un Patek Philippe que le había regalado en nuestro 10º aniversario. $52,000 que había pagado sin pestañear. Alejandro, mi esposo. Detrás de él, entraron dos jóvenes idénticos. Altos, de complexión atlética, vestidos con ropa casual pero claramente costosa. Ambos tenían esa apariencia de personas que han sido bien educadas, bien alimentadas, bien cuidadas toda su vida. Carlos llevaba una chaqueta de cuero suave color café. Juan vestía un suéter gris claro que resaltaba su piel bronceada. Mis gemelos. Mis hijos de 25 años. Y finalmente, entrando detrás de ellos con pasos decididos, venía Amelia. Mi secretaria, mi mano derecha, mi amiga. Llevaba un maletín de cuero negro y esa expresión profesional que adoptaba cuando había trabajo importante que hacer. El silencio que cayó sobre la sala fue absoluto. Diego se había quedado paralizado junto a la puerta, mirando a los recién llegados como si fueran apariciones. Catarina se había puesto de pie tan bruscamente que su silla había caído hacia atrás con un golpe sordo. Y Luisa. Oh, Luisa. Su rostro había pasado por 3 emociones diferentes en menos de 5 segundos. Primero sorpresa, luego confusión, y finalmente algo que se parecía peligrosamente al pánico. Alejandro caminó directamente hacia mí, ignorando por completo a los demás. Tomó mi mano y la besó suavemente, luego me atrajo hacia él para darme un beso en la mejilla. Amor, dijo con esa voz profunda que conocía tan bien. Lamento la demora. El tráfico estaba imposible. Llegaste justo a tiempo, respondí, permitiéndome relajarme en su presencia por primera vez en toda la noche. Carlos y Juan se acercaron inmediatamente. Mamá, dijeron al unísono, cada uno besándome una mejilla. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, mis amores, les dije, sintiendo una calidez genuina en mi pecho que contrastaba dramáticamente con el frío que había sentido durante toda la cena. Diego finalmente encontró su voz. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas? Alejandro se volvió hacia mi hijo mayor, extendiéndole la mano con cortesía profesional. Alejandro Montero. Es un placer finalmente conocerte, Diego. He escuchado mucho sobre ti. Diego no tomó la mano extendida. Solo miraba fijamente, su cerebro claramente trabajando a toda velocidad, tratando de conectar piezas que no encajaban. ¿Alejandro Montero? ¿El empresario? El dueño de Montero Industries. Él mismo, respondió Alejandro con una sonrisa amable, bajando su mano sin ofenderse por el rechazo. Y estos son nuestros hijos. Carlos y Juan. Nuestros hijos. Esas 2 palabras cayeron como bombas en la habitación. Luisa se acercó tambaleándose ligeramente, su rostro había perdido todo el color. ¿Nuestros hijos? ¿Qué significa nuestros hijos? Aurora, ¿qué demonios está pasando aquí? Significa exactamente lo que escuchaste, dije con calma. Alejandro es mi esposo. Hemos estado casados durante 18 años. Carlos y Juan son nuestros hijos gemelos. Tienen 25 años y ambos son médicos. Carlos se especializó en cardiología, Juan en neurología. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Catarina se aferró al respaldo de una silla, como si necesitara algo sólido para no caerse.
Diego abrió y cerró la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. ¿Y Luisa? Luisa simplemente se quedó mirándome con una expresión de completa incredulidad. Eso es imposible, logró decir finalmente Diego. Imposible. Mamá, tú vives sola. Estás divorciada. No puedes tener una familia, completé la frase por él. ¿Una vida? ¿Un esposo exitoso? ¿Hijos profesionales? ¿Por qué no puedo tener eso, Diego? Porque decidiste que yo no era capaz de conseguirlo. Pero nosotros, nunca dijiste nada, tartamudeó Catarina. Nunca mencionaste que estabas casada. Nunca hablaste de otros hijos. Nunca preguntaron, respondí simplemente. Y cuando intenté contarles sobre mi vida hace años, dejaron muy claro que no les interesaba. Así que dejé de intentarlo. Juan, mi hijo menor por 3 minutos, dio un paso adelante. Era el más directo de los gemelos, el que siempre decía lo que pensaba sin filtros. Mamá nos contó todo sobre ustedes. Cómo la trataban. Cómo la menospreciaban. Cómo asumían que era una fracasada. Su voz era fría, cada palabra medida. Honestamente, me costó creerlo al principio. ¿Cómo podían tratar así a su propia madre? Pero ahora que los veo en persona, entiendo perfectamente. Carlos asintió, su expresión igual de seria. Ella quería venir antes. Quería presentarnos a ustedes hace años. Pero nosotros nos negamos. Le dijimos que no queríamos conocer a personas que la hacían sentir tan mal. Luisa soltó una risa histérica. Esto es una broma, ¿verdad? ¿Esto es algún tipo de teatro barato que organizaron? Aurora, ¿contrataste actores? ¿Es eso? ¿Pagaste a estas personas para que vinieran aquí y fingieran ser tu familia? Alejandro rió suavemente, sin malicia. Señora, le aseguro que soy muy real. Y si quiere verificar mi identidad, puedo mostrarle mi licencia de conducir, mi pasaporte, o tal vez prefiera buscarme en Internet. Montero Industries está valorada en aproximadamente $450 millones. Aparezco regularmente en Forbes y Fortune. Diego sacó su teléfono con manos temblorosas. Sus dedos se movían torpemente sobre la pantalla mientras buscaba. Vi cómo sus ojos se agrandaban mientras leía. Cómo su rostro pasaba de la incredulidad a la confusión y finalmente a algo parecido al horror. Es real, susurró, mostrándole la pantalla a Luisa. Alejandro Montero. Empresario. CEO de Montero Industries. Casado con Aurora Rivas de Montero. Levantó la vista hacia mí. Hay fotos. Fotos de ustedes en eventos. En galas. En entregas de premios. También hay artículos, añadió Catarina, que había sacado su propio teléfono. Su voz sonaba estrangulada. Sobre los gemelos. Graduados de medicina. Con honores. Hay una foto de ellos en su ceremonia de graduación. Y tú estás ahí, mamá. Estás ahí con él. Amelia, que había permanecido en silencio hasta ahora, se acercó y colocó su maletín sobre la mesa del comedor, apartando los platos de la cena. Lo abrió con movimientos eficientes y comenzó a sacar documentos. Señora Aurora me pidió que trajera algunos documentos que podrían ser de interés, dijo con voz profesional y clara. Primero, el certificado de matrimonio entre la señora Aurora Rivas y el señor Alejandro Montero, fechado el 15 de marzo de 2007. Colocó el documento sobre la mesa. Era real, oficial, con todos los sellos y firmas necesarios. Segundo, continuó Amelia, los certificados de nacimiento de Carlos Alejandro Montero Rivas y Juan Diego Montero Rivas, gemelos nacidos el 2 de junio de 1999. Más documentos sobre la mesa. Tercero, Amelia mantuvo su tono neutral y profesional. Documentos de propiedad. La señora Aurora es copropietaria de 3 propiedades. Una casa en el distrito exclusivo de Bosque Real valuada en $2.800.000. Un apartamento en Manhattan, Nueva York, valuado en $1.200.000. Y una casa de playa en Cancún valuada en $900.000. Luisa se dejó caer en su silla, su arrogancia completamente evaporada. No puede ser. Cuarto, Amelia no había terminado. Estados de cuenta bancarios.
La señora Aurora tiene cuentas personales con un balance actual de aproximadamente $3 millones. Además, posee un 35% de las acciones de Montero Industries, lo que le da un valor neto de aproximadamente $150 millones. $150 millones. Esa cifra flotó en el aire como un fantasma. Diego se dejó caer contra la pared, deslizándose lentamente hasta quedar casi sentado en el piso. 150 millones. Y finalmente, Amelia sacó un último conjunto de documentos, registros de transferencias bancarias. Durante los últimos 6 años, la señora Aurora ha estado depositando dinero en cuentas a nombre de Diego Martínez y Catarina Martínez. $200 mensuales para Diego, que suman un total de $14,400. Y aproximadamente $3,000 anuales en compras para Catarina, sumando $18,000 en total. Catarina dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Qué? Ustedes pensaban que me estaban ayudando, dije suavemente. Pensaban que esos $200 mensuales eran mi salvavidas, que esas compras de mercado eran su caridad. Pero la verdad es que yo estaba ahorrando para ustedes, construyendo fondos para su futuro sin que lo supieran. Diego levantó la vista desde su posición contra la pared, sus ojos enrojecidos. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué nos dejaste creer que estabas? ¿Qué eras? Una fracasada, completé la frase. ¿Una mujer sola y desesperada? Porque ustedes necesitaban creerlo. Porque les daba una sensación de superioridad. Les hacía sentir mejor consigo mismos poder mirar hacia abajo y ver a alguien peor que ustedes. Incluso si esa persona era su propia madre. Luisa negaba con la cabeza repetidamente, como si pudiera borrar la realidad con ese movimiento. No, no, no. Esto no tiene sentido. Si tenías todo esto, ¿por qué seguías viniendo a vernos? ¿Por qué actuabas como si necesitaras nuestra ayuda? Porque son mis hijos, respondí, mirando a Diego y Catarina. A pesar de todo, son mis hijos. Y yo seguía teniendo esperanza. Esperanza de que algún día me verían realmente. De que algún día se darían cuenta de que había más en mí de lo que asumían. Pero cada vez que venía, cada vez que intentaba conectar con ustedes, me recordaban cuál era mi lugar en sus vidas. Alejandro me rodeó la cintura con su brazo, un gesto protector y cariñoso. Le pedí muchas veces que cortara el contacto, que los dejara ir. Me rompía el corazón verla regresar de cada visita con esa mirada triste en sus ojos. Ver cómo la trataban me enfurecía. Pero mamá insistía, dijo Carlos, su voz dura. Decía que ustedes solo necesitaban tiempo, que eventualmente verían quién era ella realmente. Yo le decía que estaba perdiendo su tiempo con gente que no la merecía. Y tenías razón, admití, mirando a mi hijo menor con tristeza. Siempre tuviste razón. Catarina finalmente se movió, acercándose lentamente con las manos temblando. Mamá, yo no sabía. No tenía idea de qué. ¿De qué tenía valor? Pregunté directamente. ¿De qué era más que una carga? Catarina, durante años te escuché hablar sobre tus logros, tu trabajo, tus planes. Te escuché menospreciar todo lo que yo hacía o decía. Me comparaste con tus amigas, con las madres de tus amigos, y siempre salí perdiendo en esas comparaciones. Pero yo pensaba. Comenzó ella, pero su voz se quebró. Pensabas lo que era conveniente pensar, terminé por ella. Lo que era más fácil. Porque cuestionar esas suposiciones habría requerido esfuerzo. Habría requerido que realmente me vieras. Diego se puso de pie con dificultad, aferrándose a la pared para mantenerse estable. Dijiste que estabas divorciada. Nos dijiste que te habías divorciado de papá y que estabas sola. Me divorcié de su padre, confirmé. Y estuve sola durante 2 años. 2 años en los que reconstruí mi vida desde cero. 2 años en los que ustedes decidieron culparme por la ruptura de nuestro matrimonio sin preguntarme nunca qué había pasado realmente. Papá dijo que tú fuiste quien quiso el divorcio, murmuró Catarina. Dijo que eras tú quien rompió la familia. Su padre, dijo Alejandro con voz fría, tuvo 3 amantes que yo sepa. Vaciaba las cuentas bancarias familiares para mantener a esas mujeres. Llegaba borracho a casa y le gritaba a Aurora frente a ustedes.
Y cuando ella finalmente tuvo el valor de dejarlo, él jugó el papel de víctima perfectamente. Diego palideció. Eso no. Él nunca. ¿Les contó sobre la vez que me empujó contra la pared porque la cena no estaba lista a tiempo? Pregunté con calma. Ustedes tenían 8 y 6 años. Estaban en la escuela. Llegué al hospital con una costilla rota. Les dije que me había caído en las escaleras. El horror en el rostro de Catarina era palpable. No, mamá, ¿por qué nunca nos dijiste? Intenté, respondí simplemente. Pero ustedes adoraban a su padre. Y él se aseguró de que yo fuera la villana de la historia. Era más fácil culpar a mamá. Mamá, quien siempre estaba ahí. Mamá, quien nunca se fue. Mamá, quien soportó todo en silencio para protegerlos. Luisa, quien había permanecido inusualmente callada, finalmente recuperó algo de su voz. Aunque ahora sonaba débil, temblorosa. Entonces, ¿todo esto fue un montaje? Nos dejaste creer una mentira solo para poder, ¿qué? Humillarnos. No fue un montaje, corregí. Fue supervivencia. Después del divorcio, perdí casi todo. Su padre se aseguró de eso. Me quedé con una pequeña manutención y la custodia de ustedes. Trabajé en esa tienda de la que tanto se burlan porque era lo único que podía conseguir sin experiencia profesional reciente. Viví en ese departamento pequeño porque era lo único que podía pagar. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. ¿Cómo llegaste de ahí a esto? Alejandro sonrió, mirándome con orgullo evidente. Conocí a Aurora en una conferencia de negocios. Yo era uno de los oradores principales. Ella estaba ahí trabajando como parte del personal de servicio, sirviendo café y asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Durante un receso, me trajo un café y me preguntó sobre mi presentación. No por adulación, por genuino interés intelectual. Me sonrojé ligeramente al recordar ese día. Le hice algunas observaciones sobre sus estrategias de mercado. Él pensó que yo era una consultora de negocios. Imagina mi sorpresa, continuó Alejandro, cuando descubrí que esta mujer brillante, con ideas innovadoras que rivalizaban con las de mis mejores asesores, estaba sirviendo café por $9 la hora. Le ofrecí trabajo en el acto. Y yo acepté, dije. Comencé como asistente administrativa. En 6 meses, era coordinadora de proyectos. En 1 año, gerente de desarrollo de negocios. Y en 2 años, éramos socios tanto en los negocios como en la vida. Juan agregó con orgullo, mamá revolucionó 3 divisiones de la empresa. Aumentó las ganancias en un 42% en su primer año como gerente. Y se ganó el respeto de cada persona en esa compañía, añadió Carlos. No por ser la esposa del jefe, por ser extraordinaria en lo que hace. Catarina tenía lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Y nosotros nunca supimos nada de esto? Durante todos estos años. Lo intenté, repetí. Hace 10 años, cuando Alejandro y yo nos casamos, quise decirles. Quise invitarlos a la boda. Pero cada vez que los llamaba, cada vez que intentaba tener una conversación real, ustedes estaban ocupados. O aburridos. O cambiaban el tema para hablar de sus propias vidas. Cuando quedé embarazada de los gemelos, continué, mi voz quebrándose ligeramente, llamé a Catarina. Le dije que tenía noticias importantes que compartir. Ella me dijo que no tenía tiempo para mis dramas, que acababa de conseguir un nuevo trabajo y estaba muy ocupada. Catarina se cubrió la boca con ambas manos, sollozando abiertamente ahora. Dejé de intentarlo, admití. Dejé que creyeran lo que quisieran creer. Construí mi vida, crié a mis otros hijos, y mantuve una distancia segura de ustedes. Esa distancia me protegió. Me permitió ser feliz sin sus juicios constantes. Diego se había deslizado nuevamente al piso, su cabeza entre sus manos. Dios mío, ¿qué hemos hecho? Amelia sacó otro documento de su maletín. Hay algo más que la señora Aurora quería que supieran. Durante los últimos 5 años, ella ha estado pagando discretamente algunas de sus deudas. Diego, ese préstamo estudiantil que creías haber pagado con tu propio esfuerzo. Fue a Aurora. $38,000. Diego levantó la cabeza bruscamente, sus ojos muy abiertos.
Catarina, continuó Amelia, cuando tu carro se averió hace 3 años y necesitabas $5,000 para repararlo, un benefactor anónimo cubrió el costo. Fue tu madre. Y Luisa, Amelia se volvió hacia mi nuera, quien había estado tratando de hacerse invisible en su silla, cuando tu hermana necesitó cirugía el año pasado y establecieron una página de donaciones. Alguien donó $15,000 anónimamente. También fue Aurora. El silencio que siguió fue absoluto. Solo se escuchaban los sollozos ahogados de Catarina. ¿Por qué?, logró preguntar Diego finalmente. ¿Por qué ayudarnos si nos odiabas? Nunca los odié, dije suavemente. Son mis hijos. Los amo. Siempre los amaré. Pero amar a alguien no significa permitirles que te destruyan. Podía ayudarlos financieramente sin exponerme emocionalmente a su desprecio. Luisa finalmente habló, su voz casi inaudible. Yo dije cosas horribles esta noche. Dijiste exactamente lo que pensabas, respondí con calma. Y tal vez necesitaba escucharlo. Necesitaba ese recordatorio final de por qué había tomado la decisión de mantener mi vida separada. Entonces, ¿por qué viniste hoy?, preguntó Catarina. Si sabías que íbamos a tratarte mal, ¿por qué aceptaste la invitación? Miré a Alejandro, quien asintió alentadoramente. Luego miré a mis gemelos, quienes me sonrieron con ese apoyo incondicional que siempre me habían dado. Porque era hora, dije finalmente. Era hora de que supieran la verdad. Era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Y era hora de que yo dejara de protegerlos de la realidad. ¿Qué realidad?, susurró Diego. La realidad, respondí, de que las acciones tienen consecuencias. De que no pueden tratar a las personas como basura y esperar que esas personas sigan estando disponibles para ustedes. De que el respeto no es opcional, es esencial. Alejandro dio un paso adelante, su presencia llenando la habitación con autoridad natural. Aurora quería darles una última oportunidad. Una última posibilidad de verla como realmente es. Yo le aconsejé que no lo hiciera. Los gemelos también. Pero ella insistió en que merecían saber la verdad. ¿Y ahora qué?, preguntó Luisa, su voz temblando. Vinieron aquí solo para restregarnos en la cara lo equivocados que estábamos. Vinimos, dijo Juan con dureza, porque nuestra madre tiene un corazón demasiado generoso. Un corazón que ustedes no merecen. Carlos asintió. Hemos visto cómo regresa después de visitarlos. Hemos visto las lágrimas que intenta ocultar. Hemos escuchado las cosas crueles que le han dicho durante años. Y honestamente, no entiendo por qué sigue intentando. Porque son mis hijos, repetí, aunque esta vez mi voz sonaba cansada. Porque a pesar de todo, una parte de mí seguía esperando que algún día me vieran. Me vieran de verdad. Diego se puso de pie lentamente, tambaleándose ligeramente. Se acercó a mí con pasos inciertos, como si caminara en terreno desconocido. Mamá, yo no sé qué decir. No sé cómo disculparme por años de desprecio, lo interrumpí. ¿Por asumir lo peor de mí? ¿Por permitir que tu esposa me humillara una y otra vez sin decir nada? Él se encogió ante cada pregunta, como si fueran golpes físicos. Diego, continué, me dijiste que era triste. Esta noche, frente a tu esposa y tu hermana, me miraste con vergüenza. Como si mi existencia fuera algo de lo que debías disculparte. ¿Tienes idea de cómo se siente que tu propio hijo te mire así? Lo siento, susurró, las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Mamá, lo siento tanto. Yo no sabía. Nunca imaginé. No imaginaste porque nunca preguntaste, dije firmemente. En todos estos años, Diego, ¿cuántas veces me preguntaste cómo estaba realmente? ¿Cuántas veces me llamaste solo para hablar, sin necesitar algo de mí? ¿Cuántas veces me invitaste a tu casa sin que Luisa me hiciera sentir como una intrusa? Él no pudo responder, porque la respuesta era 0. La respuesta siempre había sido 0. Catarina se acercó también, su maquillaje arruinado por las lágrimas, su cuerpo temblando. Mamá, yo tampoco sabía. Siempre pensé que papá tenía razón. Que tú habías arruinado todo. Él nos dijo que tú eras la egoísta, la que solo pensaba en ella misma. Y ustedes le creyeron, dije simplemente. Sin cuestionarlo.
sin preguntarme mi versión. Solo asumieron que yo era la villana porque era más fácil tener a alguien a quien culpar. Pero éramos niños, protestó Catarina débilmente. Éramos demasiado jóvenes para entender. Eran niños, acepté. Pero ahora tienen 30 y 28 años. Han sido adultos durante una década. Y en todo ese tiempo, nunca se molestaron en reconsiderar la narrativa que les habían dado. Nunca pensaron en preguntarme por qué realmente me divorcié. ¿Por qué realmente me mudé? ¿Qué realmente estaba haciendo con mi vida? Amelia, siempre eficiente, sacó otro conjunto de documentos. La señora Aurora también quería que vieran esto. Registros médicos del Hospital San José, fechados entre 2003 y 2005. Fracturas costales, contusiones, una mandíbula dislocada. Colocó las copias sobre la mesa. Diego se acercó lentamente, tomó uno de los documentos y lo leyó. Vi cómo su rostro se descomponía mientras procesaba lo que estaba viendo. Él te hizo esto, no era una pregunta. Era una declaración rota, llena de horror. Papá te hizo esto. Durante 3 años, confirmé. Y cuando finalmente tuve el valor de dejarlo, él se aseguró de que ustedes me odiaran por ello. Les contó que yo era quien había destruido la familia, que yo era quien los había abandonado. Pero tú nunca nos abandonaste, sollozó Catarina. Tú siempre estuviste ahí. Siempre. Estuve ahí, asentí. Incluso cuando me trataban como basura. Incluso cuando me hacían sentir que era una carga. Incluso cuando claramente preferían la compañía de su padre, el hombre que me había golpeado, sobre la mía. Luisa había permanecido callada durante todo este intercambio, pero ahora habló, su voz apenas audible. Yo no sabía nada de esto. Aurora, yo solo. Diego siempre hablaba de ti como si fueras inútil, sugerí. ¿Patética? ¿Una carga? Sí, Luisa, lo sé. Y tú tomaste esas descripciones y las amplificaste. Las usaste como arma. Cada vez que venía, encontrabas una manera de recordarme mi supuesto lugar, de hacerme sentir pequeña. Ella negó con la cabeza frenéticamente. Yo solo quería proteger a Diego. Quería que él no tuviera que cargar conmigo, terminé la frase. Luisa, esta noche me dijiste que moriría sola y abandonada. Me miraste a los ojos y me dijiste que mi vida no tenía valor, que a mi edad, divorciada, no tenía futuro. Yo no quise decir. Comenzó ella. Dijiste exactamente lo que querías decir, la interrumpí. Y lo dijiste con crueldad, con placer. Disfrutaste cada segundo de mi supuesta humillación. Alejandro puso su mano en mi hombro, un gesto de apoyo silencioso. Lo que Luisa no entendía es que Aurora nunca estuvo sola. Nunca estuvo abandonada. Mientras ella estaba aquí siendo humillada por ustedes, tenía una familia completa esperándola en casa. Una familia que la adora, que la respeta, que la valora por quien es. Tenemos cenas familiares 3 veces por semana, dijo Carlos. Mamá cocina, aunque tenemos chef. Dice que le gusta cocinar para nosotros. Hablamos de nuestros días, de nuestros pacientes, de nuestras vidas. Los domingos son sagrados, añadió Juan. Es el día de mamá. Hacemos lo que ella quiera. A veces vamos al museo. A veces nos quedamos en casa viendo películas. A veces viajamos. El mes pasado fuimos a París para su cumpleaños real. ¿París?, repitió Catarina con voz quebrada. Para el verdadero cumpleaños de mamá, confirmó Juan. El 23 de octubre. Lo celebramos en el Ritz. Papá le regaló un collar de diamantes. Nosotros le dimos una primera edición de su libro favorito que encontramos en una subasta. Y hoy, dijo Carlos, vinimos aquí solo porque mamá insistió. Porque todavía tenía esperanza de que ustedes fueran capaces de ver más allá de sus propias narices. Diego se dejó caer en una silla, su cabeza entre las manos. ¿Qué hemos hecho? Dios mío. ¿Qué hemos hecho? Han construido una narrativa conveniente, respondí. Una donde yo era el problema. Donde mi vida era un desastre. Donde ustedes eran los héroes que me rescataban con sus migajas de atención y sus $200 mensuales. Esos $200, murmuró Diego.
Pensé que eran importantes para ti. Pensé que sin ellos no podrías pagar tu renta. Y yo dejé que lo pensaras, admití. Porque era más fácil así. Porque si sabías la verdad, tendrías que enfrentar el hecho de que no me necesitabas para sentirte superior. De que yo no necesitaba ser rescatada. Amelia habló nuevamente, su voz profesional cortando la tensión emocional. La señora Aurora me pidió que preparara documentos adicionales. Estos, colocó un sobre grueso sobre la mesa, son los papeles que transfieren las cuentas de ahorro que ella ha estado construyendo a sus nombres. $14,400 para Diego. $18,000 para Catarina. No, Diego negó con la cabeza violentamente. No puedo aceptar eso. No después de cómo te traté. Y estos, Amelia ignoró su protesta, colocando otro sobre, son los registros de todas las deudas que ella pagó por ustedes. Considérenlo un préstamo sin intereses. Pueden pagarlo cuando puedan, o pueden considerarlo un regalo. La señora Aurora los deja decidir. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Catarina. Después de todo lo que te hicimos, ¿por qué sigues ayudándonos? Porque, dije suavemente, a pesar de todo, son mis hijos. Y yo no soy como ustedes. No mido mi amor basándome en cómo me tratan. Pero eso no significa que vaya a seguir permitiendo que me lastimen. El silencio que siguió fue pesado, denso con arrepentimiento y realización. Luisa finalmente habló, su voz rota. Aurora, yo no tengo palabras. Lo que dije esta noche fue imperdonable. Fue honesto, respondí. Tal vez eso es lo que necesitaba. Necesitaba escuchar exactamente lo que pensabas de mis infiltros. Necesitaba ese empujón final para tomar la decisión que he estado posponiendo durante años. ¿Qué decisión?, preguntó Diego, su voz llena de miedo. Miré a Alejandro, quien asintió alentadoramente. Miré a mis gemelos, quienes me miraron con orgullo. Y luego miré a Diego y Catarina, mis primeros hijos, los niños que había criado sola durante años, que había protegido, que había amado con cada fibra de mi ser. La decisión, dije lentamente, de establecer límites claros, de protegerme a mí misma, de dejar de permitir que el amor que siento por ustedes sea usado como arma en mi contra. ¿Qué significa eso?, susurró Catarina. Significa, respondí, manteniendo mi voz firme aunque sentía que mi corazón se rompía, que las cosas van a cambiar. Drásticamente. A partir de este momento, dije, manteniendo mi voz firme y clara, ya no voy a estar disponible cada vez que me llamen. Ya no voy a acudir corriendo cuando necesiten algo. Ya no voy a fingir que vivo esa vida miserable que ustedes crearon en sus mentes para hacerse sentir mejor. Diego se puso de pie bruscamente. Mamá, espera. Por favor. Podemos arreglar esto. Podemos cambiar. ¿Cambiar? Repetí la palabra con algo de ironía. Diego, has tenido años para cambiar. Años para preguntarme cómo estaba realmente. Años para cuestionar las mentiras que tu padre les contó. Años para defenderme cuando Luisa me atacaba en tu propia casa. ¿Y qué hiciste? Nada. Absolutamente nada. Pero ahora sé la verdad, argumentó, acercándose a mí con desesperación evidente en sus ojos. Ahora entiendo todo. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Las oportunidades, intervino Juan con voz fría, no son infinitas. Mamá te dio miles de oportunidades. Y tú las desperdiciaste todas. Carlos agregó, su tono igual de duro, la trataste como basura durante años. Y ahora que descubres que tiene dinero, que tiene una vida exitosa, ¿de repente quieres ser un buen hijo? ¿De repente te importa? No es por el dinero, protestó Diego, aunque su voz sonaba débil incluso para sus propios oídos. Es porque finalmente entiendo el daño que hice. El daño que hiciste, repetí lentamente, no comenzó esta noche, Diego. Comenzó hace años. Con cada llamada ignorada. Con cada visita donde me hacían sentir como una extraña. Con cada comentario despectivo que dejaste pasar sin corregir. Catarina se arrodilló frente a mí, tomando mis manos con las suyas temblorosas. Mamá, por favor. Sé que no merezco tu perdón. Sé que he sido horrible contigo. Pero te lo ruego. Dame una oportunidad de enmendarlo. De ser la hija que debía haber sido desde el principio.
Miré sus ojos llenos de lágrimas, y por un momento vi a la niña pequeña que solía acurrucarse en mi regazo después de una pesadilla. La niña que me decía que era la mejor mamá del mundo. Esa niña había desaparecido hace mucho tiempo, reemplazada por una mujer que me miraba con desprecio. Catarina, dije suavemente, liberando mis manos de su agarre, cada vez que venía a visitarte, me hacías esperar en la entrada. No me invitabas a pasar. Hablábamos en la puerta como si fuera una vendedora molesta. Cuando te pregunté por qué, me dijiste que tu casa era tu espacio privado y que no te sentías cómoda teniendo visitas. Ella sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. El año pasado, continué, cada palabra pesando en mi corazón, te vi publicar fotos en redes sociales de una cena familiar. Estaba tu padre ahí, su nueva esposa, sus hijastros, todos sonriendo, brindando. Y yo, que estaba en la ciudad ese día, que te había llamado para verte, nunca fui invitada, ni siquiera mencionada. Yo pensé que estarías incómoda, murmuró ella débilmente. Pensaste que sería vergonzoso, corregí. Pensaste que tu madre divorciada y fracasada arruinaría la imagen perfecta de familia que querías proyectar. Alejandro habló entonces, su voz llena de una calma controlada que conocía bien. Era la voz que usaba en negociaciones difíciles, cuando necesitaba ser firme pero profesional. Lo que ustedes no entienden es el daño acumulativo de sus acciones. No fue un solo incidente. Fueron años de pequeñas crueldades. Años de hacer sentir a Aurora que era invisible, que era una carga, que su existencia era algo de lo que avergonzarse. Y ella lo soportó, añadió Carlos, porque los amaba, porque tenía esperanza. Pero esa esperanza tenía un límite. Y esta noche, ustedes cruzaron ese límite. Luisa, que había permanecido relativamente callada, finalmente encontró su voz. Aurora, sé que no tengo derecho a pedir nada. Sé que fui cruel, despreciable. Pero por favor, piensa en Diego. Piensa en tu nieto que vendrá. ¿Mi nieto?, repetí, y algo en mi voz hizo que todos se congelaran. Estoy embarazada, dijo Luisa rápidamente. De 2 meses. Íbamos a anunciarlo esta noche, después de la cena. Un nieto. Aurora. Tu primer nieto. El silencio que siguió fue absoluto. Miré a Diego, quien asintió confirmando las palabras de su esposa. Luego miré a Luisa, quien tenía una expresión casi suplicante en su rostro. Estaba usando al bebé como carta final, como último recurso para mantenerme atada a ellos. Felicidades, dije finalmente, mi voz neutral. Espero que sean buenos padres. ¿Eso es todo?, preguntó Luisa, incrédula. ¿No quieres ser parte de la vida de tu nieto? Quiero, respondí. Por supuesto que quiero. ¿Pero voy a permitir que usen a ese bebé como excusa para seguir tratándome como basura? No. Absolutamente no. No lo haríamos, prometió Diego desesperadamente. Las cosas serían diferentes. Te lo juro. ¿Cómo fueron diferentes después de que te casaste?, pregunté. ¿Cómo fueron diferentes cuando conseguiste tu nuevo trabajo? ¿Cómo fueron diferentes en cada momento en que prometiste que las cosas mejorarían? No pudo responder porque sabíamos ambos que la respuesta era que nada había cambiado nunca. Amelia, siempre atenta, sacó otro documento de su maletín. La señora Aurora me pidió que preparara esto también. Es un acuerdo de límites familiares. Establece las condiciones bajo las cuales ella está dispuesta a mantener contacto con ustedes. Colocó el documento sobre la mesa. Diego lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Punto 1. Todo contacto debe ser programado con al menos 48 horas de anticipación. No más visitas sorpresa. No más llamadas de último minuto esperando que Aurora deje todo para acudir. Punto 2, continuó, su voz quebrándose. Luisa debe ofrecer una disculpa formal y escrita por sus comentarios. Debe reconocer específicamente cada instancia de crueldad y explicar por qué estuvo mal. Luisa palideció, pero asintió débilmente. Punto 3. Diego y Catarina deben asistir a terapia familiar con Aurora. Mínimo 6 meses, con un terapeuta profesional. No negociable. Punto 4. La voz de Diego ahora era apenas un susurro. Aurora tiene derecho a terminar cualquier conversación o visita si siente que está siendo irrespetada. Sin explicaciones requeridas.
Sin culpa. Punto 5. Diego y Catarina deben escribir cartas detalladas reconociendo cómo trataron a su madre durante los últimos años. Deben ser específicos sobre incidentes, palabras y acciones que causaron daño. Y el punto 6. Diego dejó caer el papel sobre la mesa, cubriéndose el rostro con las manos. Si alguno de estos términos es violado, Aurora tiene derecho a cortar contacto completamente. Sin advertencias adicionales. Sin segundas oportunidades. Catarina miraba el documento con horror. Esto es lo que se necesita para que permanezcas en nuestras vidas. Esto es lo mínimo, respondí firmemente. Esto es lo que se necesita para que yo me sienta segura en su presencia. Para que no tenga que preguntarme cada vez que los veo si van a humillarme nuevamente. Son condiciones muy duras, murmuró Luisa. Duras. Juan se rió sin humor. ¿Saben qué es duro? Ver a tu madre llorar después de cada visita con ustedes. Escucharla cuestionarse si es una mala persona porque sus propios hijos no la quieren. Eso es duro. Estas condiciones, dije, son básicamente respeto común. El hecho de que les parezcan duras dice todo lo que necesito saber sobre cómo me han estado tratando. Diego se acercó a mí, cayendo de rodillas. Acepto. Acepto todas las condiciones. Haré lo que sea necesario. Mamá, por favor. No puedo perderte. No ahora que finalmente entiendo todo. Y yo, dijo Catarina, uniéndose a su hermano en el piso, acepto también. Terapia, cartas, todo. Lo que necesites. Solo por favor, no nos abandones. Miré a mis dos hijos mayores arrodillados frente a mí, suplicando, llorando. Una parte de mí, esa parte maternal que nunca muere, quería abrazarlos. Quería decirles que todo estaría bien. Pero otra parte, la parte que había sido herida demasiadas veces, sabía que necesitaba ser fuerte. No es abandono, dije suavemente. Es autopreservación. Y si realmente me aman, si realmente quieren ser parte de mi vida, entonces demostrarán con acciones, no solo con palabras. Lo haremos, prometió Diego fervientemente. Te lo prometo. Las promesas son fáciles, intervino Alejandro. Los cambios reales son difíciles. Requieren esfuerzo constante. Requieren humildad. Requieren que admitan que estuvieron equivocados no solo una vez, sino repetidamente durante años. Estamos dispuestos, insistió Catarina. Haremos lo que sea. Miré a Alejandro, quien me apretó la mano suavemente. Miré a Carlos y Juan, quienes me observaban con orgullo mezclado con preocupación. Sabían cuánto me estaba costando esto. Sabían que una parte de mí todavía quería simplemente perdonar y olvidar. Pero el perdón sin consecuencias no es perdón. Es permitir que el abuso continúe. Entonces empezaremos con esto, dije finalmente. Luisa, tienes una semana para escribir esa disculpa. Debe ser genuina, detallada y específica. Si es superficial o evasiva, será rechazada. Luisa asintió, lágrimas rodando por sus mejillas. Lo haré. Te lo prometo. Diego, Catarina, tienen 2 semanas para sus cartas. Quiero fechas. Incidentes específicos. Quiero que realmente reflexionen sobre sus acciones. Lo haremos, dijeron al unísono. Y encontraremos un terapeuta esta semana, añadí. La primera sesión será dentro de 10 días. Si no se presentan, consideraré que no están realmente comprometidos con esto. Estaremos ahí, prometió Diego. No te fallaremos. Fallarme, repetí la palabra con cuidado. Es exactamente lo que han estado haciendo durante años. Así que perdónenme si no confío inmediatamente en sus promesas. Me puse de pie, alisando mi vestido. Alejandro inmediatamente se colocó a mi lado, su mano encontrando la mía naturalmente. Carlos y Juan se posicionaron detrás de nosotros, una unidad familiar sólida y unida. La diferencia entre esta familia y la que estaba frente a mí no podría haber sido más obvia. Hay algo más que necesitan entender, continué, mirando a cada uno de ellos directamente. Ese dinero que les estuve transfiriendo, esos ahorros que construí para ustedes, ese apoyo silencioso que les di durante años, todo eso termina ahora. Diego levantó la vista bruscamente. ¿Qué? No porque quiera castigarlos, aclaré rápidamente.
sino porque necesitan aprender a valorar las cosas. Necesitan aprender que las relaciones no son transaccionales, que el amor no se compra ni se vende, que mi valor como madre no está determinado por lo que puedo darles materialmente. Nunca te vimos como un cajero automático, protestó Catarina débilmente. ¿No? Pregunté. Entonces, ¿por qué cada vez que me llamaban era porque necesitaban algo? Dinero para la renta, ayuda con el carro, alguien que cuidara sus cosas mientras estaban de viaje. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para decir que me amaban? Para preguntarme qué estaba leyendo o qué película había visto. El silencio fue su respuesta. Amelia habló nuevamente, su voz profesional cortando la tensión. La señora Aurora también quiere aclarar su situación financiera en relación con ustedes. Los fondos que han sido depositados en sus cuentas de ahorro permanecerán ahí. Son suyos. Pero no habrá más depósitos. No habrá más pagos anónimos de deudas. No habrá más rescates financieros. Entendemos, murmuró Diego, aunque se veía devastado. Y en cuanto al bebé, dije, mirando directamente a Luisa, quiero ser clara. Quiero ser parte de la vida de mi nieto. Pero no voy a ser la abuela que llaman solo cuando necesitan una niñera gratis. No voy a ser la abuela conveniente que aparece cuando la necesitan y desaparece cuando no. No haríamos eso, dijo Luisa, pero su voz carecía de convicción. ¿Cómo no lo hicieron conmigo?, pregunté. Luisa, cuando organizaste tu boda, no fui invitada a la despedida de soltera. No fui invitada a las pruebas del vestido. No participé en ninguno de los preparativos importantes. Y cuando pregunté por qué, me dijiste que solo invitabas a gente cercana. Gente cercana. Yo soy la madre del novio, y no era suficientemente cercana. Ella se encogió, incapaz de sostener mi mirada. Así que cuando digo que quiero ser parte de la vida de mi nieto, continué, lo digo con condiciones, con límites, con respeto, o no lo digo en absoluto. Juan intervino entonces, su voz más suave que antes. Tenemos sobrinos de nuestro lado paterno, los hijos de la hermana de papá. Mamá es la abuela más increíble para ellos. Los lleva a museos, les lee libros, hornea galletas con ellos cada domingo. Los niños la adoran. Y ella los adora a ellos, añadió Carlos. Porque esa familia la trata con respeto. La valora. La incluye genuinamente en sus vidas. ¿Tienes otros nietos?, preguntó Catarina, su voz quebrándose con dolor. Y nunca nos lo dijiste. Los tengo desde hace 3 años, confirmé. Y no se los dije por la misma razón que no les conté sobre mi matrimonio, sobre los gemelos, sobre mi carrera. Porque dejé de compartir mi vida con personas que claramente no estaban interesadas en ella. Diego se dejó caer en su silla, su rostro en sus manos. Hemos perdido tanto. Tanto tiempo. Tantos momentos. Han perdido años, acordé. Años que no pueden recuperar. Graduaciones de los gemelos que no presenciaron. Aniversarios que no celebraron. Momentos familiares de los que no fueron parte. Y todo porque decidieron que mi vida no valía su atención. Alejandro habló entonces, su tono firme pero no cruel. Aurora les está dando algo que francamente creo que no merecen. Les está dando una oportunidad de cambio. Una oportunidad de construir una relación real con ella. Pero esa oportunidad viene con responsabilidad. Con compromiso genuino. Y si vuelven a lastimarla, dijo Juan, su voz cargada de advertencia, no habrá segunda oportunidad. Nosotros nos aseguraremos de eso. No estamos amenazando, aclaró Carlos rápidamente. Solo estamos estableciendo expectativas claras. Mamá merece ser tratada con dignidad. Y si ustedes no pueden hacer eso, entonces nosotros la protegeremos de ustedes. Luisa se puso de pie lentamente, acercándose a mí con pasos vacilantes. Aurora, sé que mis palabras esta noche fueron imperdonables. Dije cosas horribles. Cosas que no puedo retirar. Pero quiero que sepas que venían de un lugar de ignorancia, no de malicia. La ignorancia voluntaria, respondí, es tan dañina como la malicia intencional. Tuviste años para conocerme. Años para preguntarme sobre mi vida. Años para tratarme con respeto básico. En cambio, elegiste crear una versión de mí que te convenía.
Una versión que podías menospreciar para sentirte superior. Tienes razón, admitió ella, y por primera vez esa noche vi algo genuino en sus ojos. Miedo real. Arrepentimiento real. Tienes toda la razón. Y voy a trabajar en mí misma. Voy a entender por qué necesitaba hacer eso. ¿Por qué necesitaba ponerte abajo para sentirme bien conmigo misma? Eso es lo que necesito escuchar, dije. No promesas vacías. No excusas. Sino reconocimiento real del daño causado y compromiso genuino con el cambio. Catarina se acercó también, tomando mis manos nuevamente. Esta vez no la rechacé. Mamá, sé que no merezco tu perdón ahora. Sé que tengo que ganármelo. Pero quiero que sepas que voy a intentarlo. Voy a intentar ser la hija que debía haber sido desde el principio. La hija que tú mereces. No quiero que seas perfecta, dije suavemente. Solo quiero que seas consciente. Consciente de cómo tus palabras me afectan. Consciente de que tengo sentimientos, una vida propia, valor más allá de mi relación con ustedes. Lo seremos, prometió Diego, uniéndose a nosotros. Mamá, te prometo que las cosas van a ser diferentes. No solo esta semana o este mes. Para siempre. Las promesas son palabras, recordé. Las acciones son lo que cuenta. Muéstrenme durante 6 meses, 1 año, 5 años, que realmente han cambiado. Entonces tal vez podré confiar en sus promesas. Amelia comenzó a recoger los documentos, organizándolos eficientemente de vuelta en su maletín. Tengo copias de todos los acuerdos para cada uno de ustedes. Diego, Catarina, Luisa. Léanlos cuidadosamente. Son legalmente vinculantes en algunos aspectos, particularmente en lo que respecta a acoso y contacto no solicitado. ¿Acoso?, repitió Diego, sorprendido. Si Aurora establece un límite, explicó Amelia profesionalmente, y ustedes continúan contactándola o presentándose sin invitación después de que ella les haya pedido espacio, eso constituye acoso. Y ella tiene derecho legal a protegerse. No será necesario, dijo Diego rápidamente. Respetaremos sus límites. Todos sus límites. Miré el reloj en la pared. Habían pasado casi 2 horas desde que llegamos. 2 horas que habían cambiado todo. Me sentía exhausta emocionalmente, pero también sentía algo más. Algo que no había sentido en años cuando estaba con Diego y Catarina. Sentía poder, control, dignidad. Es hora de irnos, dije, mirando a Alejandro y los gemelos. Tenemos reservaciones para cenar. Una cena real de cumpleaños. ¿Te vas?, preguntó Catarina, su voz llena de pánico. Así nada más. Así nada más, confirmé. Les he dado mucho de mi tiempo esta noche. Ahora necesito tiempo con la familia que me valora, con las personas que me ven como soy. ¿Cuándo te veremos otra vez?, preguntó Diego desesperadamente. Cuando completen los requisitos que establecimos, respondí. La disculpa de Luisa. Sus cartas. La primera sesión de terapia. Una vez que hayan demostrado compromiso real, entonces hablaremos sobre próximos pasos. ¿Y si lo hacemos todo?, preguntó Catarina. Si cumplimos con todo lo que pediste. Me detuve en la puerta, volviéndome para mirarlos una última vez. 3 personas que se veían pequeñas, rotas, arrepentidas. 3 personas que finalmente estaban comenzando a entender las consecuencias de sus acciones. Si lo hacen todo, dije suavemente, si realmente demuestran cambio genuino, entonces tal vez, solo tal vez, podamos construir algo nuevo. No la relación que teníamos antes, porque esa estaba rota desde el principio, sino algo diferente. Algo basado en respeto mutuo, en honestidad, en valoración real. Lo haremos, prometió Diego. Te lo juro por la vida de mi hijo que viene en camino. Lo haremos. Asentí lentamente. Entonces espero sus cartas en 2 semanas. Y Luisa, espero tu disculpa en 1 semana. Si no las recibo para esas fechas, sabré que no están realmente comprometidos. Las recibirás, prometió Luisa. Antes de tiempo, si es posible. Alejandro abrió la puerta, y el aire fresco de la noche entró a la casa. Sentí como si estuviera saliendo de una prisión. Como si cada paso hacia la salida fuera un paso hacia la libertad. Carlos y Juan salieron primero.
Amelia lo siguió, con su maletín en mano y esa expresión profesional firmemente en su lugar. Alejandro esperó por mí, su mano extendida, invitándome a tomar el siguiente paso. Antes de salir, me volví una última vez. Una cosa más, dije. Esos $200 que Diego me depositaba cada mes. Úsenlos para el bebé. Compren pañales, ropa, lo que necesiten. Considérenlo mi regalo anticipado para mi nieto. Un nieto que espero conocer bajo circunstancias muy diferentes a las de esta noche. Y con eso, tomé la mano de Alejandro y salí de esa casa. Salí de años de humillación. Salí de una vida que nunca había sido realmente mía. Salí hacia la vida que había construido. La vida que merecía. El aire de la noche me golpeó como una bendición. Respiré profundamente, llenando mis pulmones con libertad. Alejandro me rodeó con su brazo, atrayéndome hacia él mientras caminábamos hacia el auto que nos esperaba. Un Mercedes negro impecable, con chofer, estacionado justo frente a la casa. Pude sentir las miradas desde la ventana. Diego, Catarina, Luisa observando cómo nos íbamos. Observando la vida que nunca supieron que existía. ¿Estás bien, amor?, preguntó Alejandro suavemente, besando mi frente. Estoy mejor que bien, respondí, y era verdad. Sentía como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Estoy libre. Carlos abrió la puerta del auto para mí, siempre el caballero. Mamá, estamos orgullosos de ti. Eso fue increíblemente difícil. Pero necesario, añadió Juan, entrando después de mí. Hacía años que necesitabas hacer eso. El auto se puso en marcha suavemente, alejándose de esa casa, de esa vida, de esos años de dolor silencioso. Miré por la ventana, viendo las calles iluminadas pasar. Calles que había recorrido tantas veces con el corazón pesado. Ahora las veía diferentes. Todo se veía diferente. ¿Crees que realmente cambiarán?, preguntó Alejandro, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Honestamente, dije después de un momento. No lo sé. Una parte de mí espera que sí. Que esta noche haya sido el despertar que necesitaban. Pero otra parte, la parte que ha sido decepcionada tantas veces, sabe que el cambio real es difícil. Que las personas rara vez transforman completamente quienes son. Pero les diste la oportunidad, dijo Carlos. Eso es lo importante. Les diste una puerta abierta. Si no la cruzan, no es tu culpa. Y si no cambian, agregó Juan, al menos estableciste límites claros. Al menos te protegiste. Eso es más de lo que has hecho en años. Tenía razón. Durante demasiado tiempo había permitido que mi amor por mis hijos fuera usado en mi contra. Había permitido que el deseo de mantener la paz me costara mi propia paz mental. Había tragado mi orgullo, había mordido mi lengua, había aceptado migajas cuando merecía un festín. Me siento culpable, admití en voz baja. Por haberles ocultado tanto. Por no haber sido honesta desde el principio. Alejandro tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. Amor, tú intentaste. Durante años intentaste compartir tu vida con ellos. Ellos fueron quienes no quisieron escuchar. Quienes no quisieron ver. La culpa no es tuya. Además, dijo Carlos, a veces las personas necesitan perder algo para valorarlo. Tal vez Diego y Catarina necesitaban esta sacudida. Este momento de claridad brutal para darse cuenta de lo que realmente importa. ¿Y Luisa?, pregunté, recordando su rostro pálido, su arrogancia completamente destruida. Luisa, Juan soltó una risa sin humor, aprendió una lección importante esta noche. Aprendió que no puede juzgar un libro por su portada. Que las apariencias pueden ser muy engañosas. Cuando te dijo que morirías sola y abandonada, dijo Alejandro, su voz endureciéndose ligeramente. Casi intervine. Casi le dije exactamente lo que pensaba de ella. Pero te conocía. Sabía que tenías un plan. Que estabas esperando el momento perfecto. Sonreí ante el recuerdo. Ver su cara cuando entraste fue casi satisfactorio. Casi, repitió Carlos con una sonrisa. Mamá, admítelo. Fue completamente satisfactorio. Me reí, una risa genuina que venía desde lo profundo de mi ser. Está bien, sí. Fue increíblemente satisfactorio.
Ver cómo se desmoronaba esa superioridad falsa. Ver cómo procesaban que todo lo que asumieron sobre mí era completamente falso. El auto se detuvo frente a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El maitre nos esperaba en la entrada, sonriendo al reconocernos. Éramos clientes regulares, después de todo. La señora Aurora Rivas de Montero y su familia. Buenas noches, señora Montero, saludó el maitre con una reverencia. Su mesa está lista. La mejor del restaurante, como siempre. Caminamos hacia adentro, y sentí todas las miradas. Las personas reconociendo a Alejandro, el exitoso empresario. Los gemelos, con su presencia imponente y elegante. Y yo, a su lado, no como una sombra sino como una igual. Como alguien que pertenecía exactamente donde estaba. Nos sentamos en una mesa privada con vista a la ciudad. Las luces titilaban abajo como estrellas terrestres. El mesero trajo champaña inmediatamente, el más caro que tenían. Alejandro levantó su copa. Un brindis, dijo, mirándome con ese amor que había visto en sus ojos durante 18 años. Por Aurora. Por la mujer más fuerte, más valiente, más increíble que conozco. Por su cumpleaños número 50. Por la vida que ha construido. Por la justicia que finalmente obtuvo. Por mamá, dijeron Carlos y Juan al unísono, levantando sus copas. Por mí, dije, levantando la mía, sintiendo las lágrimas picar mis ojos. Pero estas eran lágrimas diferentes. Lágrimas de alivio. De victoria. De paz. Brindamos, el sonido del cristal resonando perfectamente en el aire. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije después de tomar un sorbo. Durante años, Luisa tenía razón en algo. Yo estaba sola cuando los visitaba. Profundamente sola. Porque estaba con personas que no me veían realmente. Que no me conocían. En una habitación llena de mi propia familia, me sentía completamente invisible. Pero ahora, dijo Alejandro suavemente, nunca volverás a estar sola de esa manera. Porque tienes una familia que te ama. Que te valora. Que te ve exactamente como eres. Y si Diego y Catarina realmente cambian, añadió Carlos, si realmente hacen el trabajo, entonces tendrás una familia aún más grande. Pero si no lo hacen, si fallan, seguirás teniendo todo lo que necesitas aquí. Juan levantó su copa nuevamente. Por las familias que elegimos. Por las familias que construimos. Por las familias que nos merecen. Brindamos otra vez, y sentí algo soltarse en mi pecho. Algo que había estado apretado durante años. Durante décadas. Tal vez. La necesidad de ser validada por las personas equivocadas. La necesidad de probar mi valor a quienes nunca lo reconocerían. Esa necesidad finalmente se había ido. No sé si cambiarán, dije honestamente. Pero sé que yo ya cambié. Cambié el momento en que dejé de permitir que su percepción de mí definiera mi realidad. Cambié cuando construí una vida tan hermosa que sus opiniones dejaron de importar. Y ese, dijo Alejandro, tomando mi mano sobre la mesa, es el verdadero triunfo. No lo que pasó esta noche, sino el hecho de que construiste algo tan sólido, tan real, que sus palabras ya no pueden destruirte. Tenía razón. Esta noche no había sido sobre venganza. No había sido sobre humillarlos o hacerlos sentir pequeños. Había sido sobre establecer la verdad. Sobre reclamar mi narrativa. Sobre demostrar, finalmente, que mi vida tenía valor. Que yo tenía valor. A mis 50 años, dije, mirando a mi familia, mi verdadera familia, finalmente aprendí la lección más importante. No necesitas que todos te vean para existir plenamente. Solo necesitas rodearte de las personas correctas. Las personas que te ven sin que tengas que rogarles que miren. El mesero llegó con nuestras comidas, platos exquisitos que costaban más de lo que solía ganar en un mes en aquel trabajo de medio tiempo que tuve hace tantos años. Comimos, reímos, hablamos sobre el futuro, sobre los planes de expansión de la empresa, sobre los pacientes de los gemelos, sobre el viaje que haríamos el próximo mes a Italia. Y en algún momento, mientras escuchaba a mi familia hablar, mientras sentía el calor de su amor genuino, me di cuenta de algo. Luisa había estado completamente equivocada. Yo no iba a morir sola y abandonada. Iba a morir rodeada de amor, de respeto,
de personas que valoraban cada momento conmigo. Y si Diego y Catarina decidían hacer el trabajo, si realmente cambiaban, entonces ellos también podrían ser parte de ese futuro. Pero si no lo hacían, si fallaban, yo estaría bien. Más que bien. Porque finalmente, después de 50 años, había aprendido la verdad más liberadora de todas. Mi valor nunca dependió de que ellos lo reconocieran. Siempre estuvo ahí, solo esperando a que yo misma lo viera.